Hubo un valiente general llamado Naamán, que vivía en un país poderoso llamado Siria. Todos lo conocían por sus grandes victorias en batalla, y hasta el rey confiaba en él como en nadie más. Era fuerte, respetado y tenía soldados a su mando. Pero Naamán escondía un gran sufrimiento. Su piel estaba enferma con lepra, una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura y que alejaba a las personas de los demás. Nadie se atrevía a tocarlo, y aunque era un hombre importante, se sentía solo y triste. Y todos los días, Naamán seguía su rutina como general, escondiendo su dolor bajo su uniforme. Se levantaba temprano para entrenar a sus soldados, saludaba al rey con respeto y organizaba estrategias para proteger a su país. Pero al final del día, cuando se quitaba la armadura y miraba su piel herida, lo hacía sentir derrotado. Los médicos de Siria no podían ayudarlo y ningún tratamiento había funcionado. En su casa vivía una niña israelita que había sido llevada como sirvienta durante una de las guerras. Esta niña no había perdido la fe en Dios. Ella servía a la esposa de Naamán con bondad y respeto. Cada día la niña observaba cómo Naamán sufría en silencio y en su corazón sentía compasión. Aunque era pequeña, sabía que su Dios era poderoso y podía hacer cosas asombrosas, incluso sanar enfermedades que los doctores no podían curar. Hasta que un día, la niña se atrevió a hablar con la esposa de Naamán. Con voz firme y llena de esperanza, le dijo: «Si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Estas palabras dichas por una niña esclava llegaron como una chispa de luz a un hogar lleno de tristeza. La esposa de Naamán, sorprendida por su fe, fue rápidamente a contarle a su esposo lo que la pequeña había dicho. Naamán, aunque dudaba, sintió una curiosa esperanza. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso un profeta en Israel, ese país enemigo, podría hacer lo que nadie en Siria había logrado? Aunque era un hombre acostumbrado a confiar en soldados y estrategias, ahora escuchaba el consejo de una niña. No tenía nada que perder, así que tomó una decisión importante. Se preparó para el viaje, llevando consigo regalos, cartas del rey y una gran comitiva. Su corazón estaba inquieto, dividido entre el miedo y la esperanza. El viaje a Israel fue largo y lleno de pensamientos. Naamán se preguntaba si sería recibido con hostilidad, si el profeta querría verlo y si de verdad existía una cura para su enfermedad. Pero lo que no sabía era que Dios ya estaba obrando a través de la fe de una niña que no se había quedado callada. El destino del gran general estaba a punto de cambiar por completo, no por su poder, sino por un acto de fe valiente. Y por eso, cuando Naamán llegó a la casa del profeta Eliseo, esperó ser recibido como un gran hombre. Pero para su sorpresa, Eliseo no salió a saludarlo. En lugar de eso, envió a un mensajero con un mensaje claro: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio». Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo era posible que no lo atendieran en persona? ¿Y por qué debía bañarse en un río sucio de Israel en vez de uno de los ríos limpios de Siria? Naamán se enojó tanto que decidió irse. No podía creer que el profeta ni siquiera lo hubiera mirado. Se sintió humillado y confundido. Sus sirvientes, sin embargo, se acercaron a él con respeto y le dijeron: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no haces esto tan simple?». Naamán escuchó esas palabras y su corazón comenzó a ablandarse. Finalmente Naamán decidió obedecer. Caminó hacia el río Jordán, se quitó su armadura y por primera vez se mostró tal como era. Entró al agua y se sumergió una vez, luego otra y otra más, hasta que completó las 7 veces. Con cada inmersión,
Algo cambiaba no solo en su piel, sino en su corazón. Cuando salió del agua la última vez, su cuerpo estaba limpio, como el de un niño. Hasta que finalmente, Naamán se miró las manos y los brazos y no pudo creer lo que veía. Su piel estaba sana, suave y sin rastro alguno de lepra. El dolor, la vergüenza y la enfermedad que lo habían acompañado por tanto tiempo desaparecieron en un instante. Era un milagro real, un regalo de parte del Dios de Israel, el Dios verdadero. Naamán no solo fue sanado por fuera, sino que también su corazón fue transformado. Conmovido, Naamán volvió inmediatamente a la casa del profeta Eliseo. Esta vez no fue con exigencias ni orgullo, sino con gratitud. Se paró frente a Eliseo y le dijo: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel». Naamán quería ofrecer regalos, pero Eliseo no aceptó nada. El profeta sabía que este milagro no era por dinero ni por poder, sino por la gracia de Dios y la fe sencilla de quienes confían en él. Naamán pidió una carga de tierra de Israel, porque desde ese momento adoraría solamente al Señor. Su viaje había comenzado con desesperación y orgullo, pero terminó con fe y humildad. Lo que había empezado como un consejo de una pequeña esclava se convirtió en un testimonio que cambiaría su vida para siempre. Naamán, el poderoso general, había aprendido que el verdadero poder está en creer. Y desde ese día, la vida de Naamán fue completamente distinta. Ya no caminaba con el peso de su enfermedad. Su corazón estaba lleno de agradecimiento y asombro por el poder de un Dios que lo había sanado. Cuando regresó a Siria, llevó consigo no solo una piel limpia, sino una fe nueva que compartió con su familia y con otros. En casa de Naamán ya no se escuchaban suspiros tristes ni quejas por la enfermedad. Ahora se hablaba del Dios de Israel, el que sana y transforma. Las cicatrices que una vez ocultó con vergüenza se habían ido, y en su lugar quedó una historia que muchos contarían por generaciones. La historia de un hombre grande que fue sanado gracias a la fe de una niña pequeña. La moraleja de esta historia es que la fe no tiene tamaño. Aunque la niña era joven, extranjera y sierva, ella creyó con todo su corazón que Dios podía sanar a Naamán. No tuvo miedo de hablar, y sus palabras fueron como una semilla que trajo vida. A veces, los más pequeños pueden hacer cosas grandes cuando confían en Dios y se atreven a compartir su poder con otros. También aprendemos que Dios actúa cuando obedecemos, incluso si no entendemos todo al principio. Naamán casi pierde su milagro por orgullo, pero cuando decidió confiar, fue sanado completamente. Esto nos enseña a no despreciar las cosas simples que Dios nos pide, porque en ellas puede estar escondido un gran milagro. En la ciudad de Jericó, muy cerca del camino por donde pasaban muchos viajeros, vivía un hombre llamado Bartimeo. Aunque no podía ver, conocía cada piedra del suelo y cada sonido que el viento traía. Todos los días se sentaba junto al camino, con su manto sobre las piernas y una pequeña cesta a su lado, esperando que alguien le ofreciera una moneda o un poco de pan. Bartimeo era ciego desde hacía mucho tiempo, y aunque su mundo estaba envuelto en oscuridad, su corazón aún brillaba con esperanza. El sol de Jericó era fuerte y el polvo del camino se levantaba con cada paso de los que pasaban. Bartimeo escuchaba el bullicio de los mercaderes, los cascos de los burros y las risas de los niños que corrían cerca de él. Aunque no podía verlos, imaginaba sus rostros y sus ropas con los sonidos que hacían. Su mundo era distinto, pero no menos vivo.
Su oído estaba afinado como el de un músico y podía reconocer a las personas por el tono de su voz. Y todos los días, Bartimeo se despertaba temprano, se sentaba en el mismo lugar y repetía su oración silenciosa a Dios: Señor, si tú puedes, cambia mi vida algún día. Aunque muchos lo ignoraban o lo trataban mal por ser ciego, él no perdía la fe. Los días eran largos, pero en su corazón vivía el deseo de que algo maravilloso pudiera suceder. Y aunque no sabía cuándo, confiaba en que Dios lo escuchaba. Un día, el sonido del camino cambió. No era el bullicio normal de un día cualquiera. Bartimeo notó que había más gente de lo usual, y todos hablaban emocionados. Escuchó el nombre de Jesús repetirse una y otra vez entre la multitud. Algunos decían que era un profeta, otros lo llamaban maestro, y muchos aseguraban que sanaba a los enfermos. Cuando Bartimeo oyó eso, su corazón comenzó a latir muy rápido. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos a su alrededor intentaron callarlo, diciéndole que dejara de molestar, pero Bartimeo no se detuvo. Su voz se elevó por encima del murmullo, firme y llena de esperanza. Gritaba porque sabía que esa era su única oportunidad, porque creía, con todo su corazón, que Jesús podía ayudarlo. Jesús se detuvo. Entre toda la multitud, se volvió hacia donde estaba Bartimeo y dijo: «Llámenlo». Cuando el mensaje llegó a sus oídos, Bartimeo se levantó de un salto, dejando atrás su manto, su asiento y su tristeza. Su alma temblaba de emoción. Al fin, el momento por el que había orado cada mañana había llegado. Con la ayuda de quienes estaban cerca, Bartimeo se acercó a Jesús. Aunque no podía ver el rostro del Maestro, sentía su presencia tan cercana como el sol en su piel. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y Bartimeo, sin dudar, respondió: «Maestro, quiero ver». Fue una respuesta sencilla, pero cargada de todo lo que llevaba en su corazón. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». En ese mismo instante, como si una luz se encendiera en su interior, los ojos de Bartimeo se abrieron. Por primera vez pudo ver el cielo, las personas, los colores, el rostro bondadoso de Jesús. Todo lo que había sido oscuridad se transformó en un mundo lleno de luz y vida. Bartimeo no volvió a sentarse junto al camino. Ahora que podía ver, tenía una nueva vida por delante. Su corazón estaba lleno de gratitud, y en lugar de regresar a su antiguo lugar, decidió seguir a Jesús por el camino. Su fe, su valor al clamar y su esperanza inquebrantable lo habían llevado a vivir un milagro que jamás olvidaría. El momento más emocionante fue cuando la oscuridad de toda una vida desapareció en un instante. Bartimeo, que había vivido tantos años sin ver ni una sola estrella, pudo por fin mirar al cielo. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas al ver la luz del día, los rostros de las personas y, sobre todo, el rostro de aquel que lo había sanado. Jesús no solo le devolvió la vista, sino también la dignidad. Bartimeo ya no era el mendigo olvidado al borde del camino. Ahora era un seguidor del Mesías, alguien que había sido tocado por el poder y la misericordia de Dios. En ese momento su corazón se sintió más lleno que nunca y supo que su vida jamás volvería a ser igual. Los que antes lo mandaban callar, ahora lo miraban con asombro. Bartimeo no necesitó decir muchas palabras. Su rostro iluminado hablaba por él. La multitud que rodeaba a Jesús fue testigo de algo grandioso. Un hombre que había vivido en tinieblas ahora caminaba en la luz. Gracias a su fe,
y a la compasión de Jesús. Desde aquel momento, Bartimeo siguió a Jesús por el camino, ya no como un mendigo, sino como un discípulo alegre y agradecido. Iba contando a todos lo que Dios había hecho en su vida. Sus pasos eran firmes, sus ojos curiosos exploraban cada rincón del mundo, y su voz ya no pedía ayuda, sino que daba gracias. Las personas que antes lo conocían como el ciego junto al camino, ahora lo veían diferente. Se acercaban a él, le hacían preguntas y escuchaban con atención su historia. Bartimeo se convirtió en testimonio viviente del poder de la fe, de lo que sucede cuando uno no se rinde y clama al Señor con todo el corazón. Y así, Jericó no volvió a ser la misma. La historia de Bartimeo se extendió por muchos lugares. Su vida era la prueba de que Jesús escuchaba a quienes lo buscaban con sinceridad. Y cada vez que el sol brillaba sobre el camino, Bartimeo sonreía, recordando el día en que la luz llegó a sus ojos y a su alma. La historia de Bartimeo nos enseña que nunca debemos dejar de tener fe, incluso cuando parezca que nada va a cambiar. Aunque llevaba mucho tiempo en la oscuridad, él no perdió la esperanza. Cuando supo que Jesús pasaba cerca, clamó con fuerza y creyó que algo bueno podía suceder. Esa fe valiente fue la que le abrió los ojos. También aprendemos que Jesús siempre escucha a quienes lo buscan con sinceridad, aunque otros les digan que se callen. Bartimeo no se dejó detener por las personas que lo querían silenciar. Él sabía que Jesús podía hacer un milagro en su vida, y no dudó en buscarlo con todo su corazón. Y así como Bartimeo fue sanado, nosotros también podemos acercarnos a Jesús con nuestras necesidades, problemas y sueños. Si confiamos en Él, Jesús puede transformar nuestras vidas. A veces, la respuesta llega cuando menos lo esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto. En una tierra llamada Israel, vivía un profeta llamado Samuel, un hombre que escuchaba la voz de Dios con atención y obedecía todo lo que él le decía. Samuel no era como los demás. Desde pequeño había servido en el templo y había aprendido a conocer a Dios como a un amigo cercano. Su cabello canoso y su túnica sencilla mostraban que no era un rey ni un guerrero, pero todos lo respetaban porque Dios hablaba a través de él. Israel tenía un rey llamado Saúl, que había sido elegido por Dios mismo. Era alto, fuerte y apuesto, un líder que parecía ideal para gobernar al pueblo. Samuel había ungido a Saúl con aceite, como señal de que Dios lo había escogido. Al principio Saúl obedecía a Dios, pero con el tiempo su corazón comenzó a llenarse de orgullo. Empezó a hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir las instrucciones que Dios le daba por medio de Samuel. Y todos los días, Samuel visitaba diferentes pueblos, guiando al pueblo y hablando con Dios. A veces volvía al lugar donde vivía Saúl y le recordaba que debía obedecer a Dios con todo su corazón. Pero cada vez que Samuel lo veía, notaba que el rey estaba cambiando. Ya no escuchaba y tomaba decisiones que alejaban al pueblo del camino correcto. Samuel se sentía triste, como cuando ves a un amigo hacer cosas malas y no puedes hacer nada para detenerlo. Un día, Dios le dio a Saúl una tarea muy importante. Debía destruir todo lo que pertenecía a un pueblo enemigo que había sido muy cruel con Israel. Dios fue claro: no debían quedarse con nada, ni personas, ni animales. Pero Saúl
Al ver los animales más gorditos y al rey enemigo, decidió desobedecer. Esto puede servir más adelante, pensó, y dejó vivir al rey, y se guardó lo mejor del ganado. Cuando Samuel escuchó lo que Saúl había hecho, su corazón se quebró. Esa noche no pudo dormir y pasó horas llorando y hablando con Dios. ¿Cómo era posible que Saúl, a quien él había ungido con tanto amor, hubiera desobedecido así? Al día siguiente, Samuel fue a confrontarlo, con pasos pesados y el alma dolida. Saúl trató de justificarse, diciendo que había guardado lo mejor para ofrecerlo a Dios, pero Samuel le explicó que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Fue entonces cuando Dios le dijo a Samuel algo muy difícil: «He rechazado a Saúl como rey». Las palabras cayeron como una piedra en su corazón. Samuel lloró tanto que parecía que su corazón no podía más. Amaba a Saúl como a un hijo, y la tristeza se notaba en sus ojos cada vez que alguien hablaba del rey. Los días pasaron, y Samuel no dejaba de llorar por Saúl. Sentía que todo había terminado mal, como si no hubiera esperanza para Israel. Se alejaba de todos y oraba en silencio. Pero entonces Dios lo sorprendió con una nueva misión. Le dijo: «¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Ve a la casa de Isaí en Belén, porque he escogido a uno de sus hijos para que sea rey». Samuel no entendía del todo, pero obedeció. Se puso su capa, llenó su cuerno de aceite y salió de viaje hacia Belén. Al llegar, los ancianos del pueblo se asustaron, pero él los tranquilizó. «He venido en paz para ofrecer sacrificios al Señor», les dijo. Luego pidió ver a los hijos de Isaí. El primero en llegar fue Eliab, alto y fuerte. Samuel pensó: «Este debe ser el nuevo rey». Pero Dios le dijo: «No mires su apariencia ni su estatura. Yo no miro lo que el hombre mira. El hombre se fija en lo exterior, pero yo miro el corazón». Uno por uno, los hijos de Isaí fueron pasando, y Dios rechazó a todos. Samuel se confundió. ¿Acaso se había equivocado de familia? Entonces preguntó: «¿No tienes otro hijo?». Isaí respondió: «Queda el más joven, está cuidando las ovejas». Cuando mandaron a llamar a David, entró un joven de ojos brillantes y sonrisa honesta. En cuanto lo vio, Dios le dijo: «Ese es, úngelo». Samuel se acercó a David con su cuerno de aceite, y en ese momento tan sencillo y silencioso, Dios hizo algo increíble. En presencia de sus hermanos, David fue ungido como futuro rey. Nadie lo esperaba, ni sus hermanos, ni Isaí, ni siquiera Samuel. El niño que cuidaba ovejas ahora era el elegido de Dios. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder, y aunque todavía no era rey oficialmente, Dios ya estaba preparando su corazón. Samuel sintió que su tristeza se transformaba en esperanza. Ya no lloraba por lo que se había perdido, sino que se emocionaba por lo que Dios estaba haciendo nuevo. El dolor por Saúl seguía allí, pero ahora su corazón se llenaba de alegría al ver a David. Mientras tanto, Saúl comenzó a cambiar. El Espíritu del Señor se apartó de él, y su corazón se oscureció. A veces se sentía triste sin saber por qué, y nada lo calmaba. Pero Dios, en su sabiduría, ya estaba formando a David, un joven con un corazón obediente, valiente y humilde. Samuel, al ver todo esto, comprendió que los planes de Dios son más grandes que nuestros errores o tristezas. Samuel regresó a su hogar con un nuevo brillo en sus ojos. Aunque no volvió a ver a Saúl, su corazón estaba tranquilo. Había cumplido la voluntad de Dios y había visto con sus propios ojos cómo Él no se rinde, sino que renueva sus promesas en medio del dolor. Ya no lloraba más como antes.
porque ahora entendía que Dios tenía un plan más hermoso de lo que él imaginaba. David siguió cuidando ovejas, pero con un nuevo propósito en su corazón. A veces cantaba salmos bajo las estrellas, otras veces tocaba su arpa con dulzura. Dios lo estaba preparando para cosas grandes y nadie lo sabía, excepto Samuel y su familia. Lo que parecía una simple unción en un día cualquiera, en realidad era el comienzo de una nueva etapa para todo Israel. Con el tiempo, David se convertiría en uno de los reyes más importantes y queridos del pueblo. Pero todo empezó con una lágrima, una obediencia y una sorpresa divina. Y Samuel, el profeta que lloró, se convirtió en el testigo del nuevo comienzo que Dios había preparado. A veces nos sentimos tristes cuando las cosas no salen como esperábamos. Podemos llorar como Samuel cuando alguien que amamos se aleja del camino correcto. Pero esta historia nos enseña que Dios nunca se queda en el pasado. Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos, y tiene un plan perfecto para cada momento difícil. Dios no mira si somos grandes o pequeños, fuertes o débiles. Él mira nuestro corazón. Por eso eligió a David, un joven pastor que amaba a Dios en secreto. Y así como sorprendió a Samuel, también puede sorprendernos a nosotros si confiamos y obedecemos como Él lo hizo. Érase una vez, en una tierra llamada Canaán, vivía un joven llamado José. Era uno de los 12 hijos de Jacob, pero había algo especial en él. Era el hijo favorito de su padre, quien le regaló una túnica de muchos colores que brillaba con cada paso que daba. José era un muchacho bondadoso, con ojos curiosos y un corazón lleno de sueños. Sus hermanos, sin embargo, no compartían ese cariño. Les molestaba que su padre lo tratara diferente y aún más que José hablara de sueños en los que él parecía ser importante. Y todos los días, mientras sus hermanos trabajaban cuidando los rebaños, José se quedaba cerca de casa o los visitaba para llevar noticias a su padre. Cuando dormía tenía sueños que no eran comunes. En uno de ellos, vio manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Al contarlos, sus hermanos se sintieron heridos y envidiosos. ¿Acaso vas a gobernarnos?, decían con enojo, mientras guardaban ese rencor en sus corazones. A pesar de la tensión, José seguía soñando, sin saber que esos sueños eran parte de un gran plan. Mientras sus hermanos lo veían como un soñador arrogante, Dios lo veía como un instrumento para salvar a muchos. José, con apenas 17 años, no entendía todo lo que vendría, pero su corazón se mantenía firme en la esperanza que esos sueños le daban, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hasta que un día, su padre le pidió que fuera a buscar a sus hermanos al campo, donde pastoreaban lejos de casa. José, como siempre obediente, se puso su túnica y partió sin saber lo que le esperaba. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, se llenaron de odio. «Ahí viene el soñador», dijeron, y tramaron hacerle daño. Uno de ellos, Rubén, intentó salvarlo, pero al final lo echaron a un pozo seco y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Mientras los camellos avanzaban por el desierto, José miraba hacia atrás, sin entender por qué sus propios hermanos lo habían traicionado. Su túnica colorida, símbolo del amor de su padre, fue manchada con sangre de cabra para hacer creer que una fiera lo había devorado. Jacob, al recibir la túnica,
Lloró desconsoladamente, pensando que su hijo había muerto, mientras José, lejos de su hogar, era llevado a una tierra extraña. En Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Aunque su mundo se había derrumbado, José no dejó de confiar en Dios. En esa gran casa egipcia, aprendió a trabajar con esmero, ganándose la confianza de su amo. Pero una nueva prueba vendría cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y enviado a la cárcel, a pesar de ser inocente. Y por eso, José pasó años en una prisión oscura y fría, donde muchos habrían perdido la esperanza. Sin embargo, él no se quejaba. Ayudaba a los demás prisioneros y el jefe de la cárcel le dio responsabilidades. Un día, llegaron 2 sirvientes del faraón, el copero principal, que servía la bebida al rey, y el panadero, que preparaba sus alimentos. Ambos habían ofendido al faraón y ahora compartían celda con José. Una noche, cada uno tuvo un sueño muy extraño, y al despertar, estaban preocupados por no entender su significado. Cuando José los vio tristes, les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron sus sueños, y José les explicó que solo Dios podía dar la interpretación. El copero contó primero: «En mi sueño vi una vid con 3 ramas. Brotaron flores y maduraron uvas. Yo exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba en su mano». José sonrió y le dijo: «Eso significa que en 3 días el faraón te devolverá tu puesto y volverás a servirle como antes». El copero se llenó de esperanza. Luego habló el panadero: «En mi sueño llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había pasteles para el faraón, pero las aves venían y se los comían». José se puso serio y respondió: «Tu sueño también significa 3 días, pero en tu caso, el faraón te quitará la vida y colgará tu cuerpo, y las aves comerán de ti». Y así sucedió. 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y restauró al copero a su cargo, pero al panadero lo ejecutó, tal como José lo había dicho. A pesar de eso, el copero se olvidó de José, quien permaneció en la cárcel, esperando que algún día alguien recordara lo que había hecho. Entonces, una mañana, el faraón tuvo sueños tan inquietantes que ningún sabio pudo explicarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Lo sacaron rápidamente de la cárcel, lo bañaron y lo llevaron ante el rey. José, con humildad, dijo: «No soy yo, es Dios quien da la interpretación». Y así, con la guía divina, explicó los sueños del faraón. Vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Finalmente, el faraón reconoció la sabiduría de José y lo puso como gobernador de todo Egipto, el segundo más poderoso después de él. Vestido con ropas finas y con un anillo real en su mano, José supervisó la recolección de alimentos durante los años buenos y preparó al país para los años de hambre. Cuando la sequía llegó, gente de muchas naciones vino a Egipto a comprar comida, porque solo allí había provisiones gracias a la planificación de José. Entre esa multitud llegaron sus hermanos, los mismos que años antes lo habían vendido, pero no lo reconocieron. Ahora José hablaba en egipcio, usaba ropa de nobleza y tenía una apariencia muy distinta. Aunque su corazón latía con fuerza al verlos, decidió no revelar aún quién era. Quería saber si sus corazones habían cambiado. Les habló con firmeza, los acusó de ser espías y les puso una prueba. Si decían tener otro hermano menor, debían traerlo para demostrar su historia. Mientras tanto, dejó a Simeón en la cárcel como garantía y los envió con comida a casa. Cuando regresaron con Benjamín, el hermano más pequeño, José sintió un gran nudo en la garganta. Lo vio sano y querido, como él había sido años atrás.
Entonces preparó una gran comida para ellos y los trató con bondad. Pero aún no era el momento de rebelarse. Quiso hacer una última prueba. Mandó que escondieran su copa de plata en el saco de Benjamín. Al poco de partir, los detuvo y acusó a Benjamín de robar. Esta vez, sus hermanos no lo abandonaron. En lugar de eso, Judá se ofreció a ser esclavo en lugar de Benjamín. José no pudo contener más sus lágrimas. Esa decisión demostraba que sus hermanos habían cambiado. Donde antes hubo traición, ahora había amor y sacrificio. Y desde ese día, después de la gran prueba con la copa, José ya no pudo guardar más su secreto. Se apartó de todos para llorar y luego regresó con el rostro empapado en lágrimas. Con voz temblorosa les dijo: «Soy yo, José, su hermano. ¿Está vivo mi padre?». Sus hermanos se quedaron sin palabras, llenos de miedo y asombro, pero José no estaba enojado. Los abrazó uno por uno y les dijo: «Dios me envió antes que ustedes para salvar muchas vidas». El perdón llenó el aire, como una lluvia que limpia el corazón. En ese momento, el dolor del pasado comenzó a sanar. José les pidió que regresaran rápido a Canaán y trajeran a su padre Jacob. Les dio carros, provisiones y ropas nuevas. También les advirtió que no pelearan en el camino. Cuando llegaron a casa, le contaron a su padre la noticia más increíble: José está vivo. Es el gobernador de Egipto. Al principio Jacob no les creyó, pero cuando vio los carros y escuchó todos los detalles, su espíritu revivió. Lleno de emoción y fe, Jacob dijo: «Basta, mi hijo José vive. Iré a verlo antes de morir». Entonces, Jacob emprendió el viaje con toda su familia. Antes de cruzar a Egipto, ofreció sacrificios a Dios en Beerseba. Allí, Dios le habló en un sueño y le dijo que no tuviera miedo, que Él lo acompañaría. Al llegar, José fue corriendo a recibirlo. Al ver a su padre, se lanzó sobre su cuello y lloró largo tiempo. Jacob, conmovido, dijo: «Ahora puedo morir tranquilo porque he visto a mi hijo». La familia se estableció en la región de Gosén, donde fueron bien cuidados y vivieron en paz. Así, lo que comenzó como una historia de dolor se transformó en una historia de reencuentro y bendición. La moraleja de la historia de José es que, aunque pasemos por momentos difíciles, traiciones o tristezas, Dios siempre está con nosotros y tiene un plan bueno, incluso cuando no lo entendemos. José fue rechazado por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en la cárcel, pero nunca dejó de confiar, y por su fe, Dios lo usó para salvar a muchas personas. Cuando alguien nos trate mal, o cuando algo no salga como queremos, recordemos a José. Él no buscó venganza, sino que eligió el perdón. A veces nuestros sueños tardan en cumplirse, pero si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, Él abrirá puertas donde no hay camino. Los niños pueden aprender de José a ser valientes, a tener esperanza y a perdonar. Así como Dios usó a José para bendecir a otros, también puede usar a cada uno de nosotros si le entregamos nuestros sueños y caminamos con fe. Hace muchos años, cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto hacia la tierra prometida, llegó a una región llamada Moab. El rey de ese lugar, llamado Balac, se puso muy nervioso al ver cuánta gente era. «Van a ocupar todo nuestro territorio», pensó con miedo. Así que tuvo una idea. Llamó a un hombre muy especial llamado Balaam. Balaam no era un israelita, pero sí hablaba con Dios y podía bendecir o maldecir a las personas. Balac quería que él maldijera a Israel para que no fueran una amenaza. Balaam vivía en un lugar lejano,
y era conocido por ser sabio y escuchar a Dios. Aunque no era perfecto, sí buscaba la voluntad de Dios. Cuando llegaron los mensajeros del rey Balac con regalos y promesas de riquezas, Balaam les pidió que se quedaran a dormir mientras él hablaba con Dios esa noche. Y Dios le respondió claramente: no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Al día siguiente, Balaam obedeció a Dios y les dijo a los hombres que no podía ir con ellos. Pero Balac no se rindió. Envió más mensajeros, aún más importantes y con más promesas. Balaam les volvió a decir que no podía hacer nada en contra de la voluntad de Dios, pero esta vez le preguntó otra vez a Dios si podía ir. Dios le permitió ir, pero con una condición: debía decir solo lo que él le dijera. Balaam se preparó para su viaje a Moab. Ensilló su burro fiel, con quien había recorrido muchos caminos, y partió con los mensajeros del rey. Cada día, Balaam hablaba con su burro mientras viajaban. El burro era tranquilo, obediente, y conocía bien el camino. Para Balaam, era solo un animal, pero para Dios, ese burro tenía un propósito especial. A medida que avanzaban por senderos entre montañas y campos, el corazón de Balaam empezaba a llenarse de dudas. Él sabía que Dios había bendecido a Israel, pero las riquezas y los honores que ofrecía Balac eran muy tentadores. Aunque no lo decía en voz alta, en su interior se preguntaba si realmente valía la pena obedecer completamente a Dios. Mientras tanto, el burro caminaba tranquilo. Pero lo que Balaam no sabía era que Dios había enviado un ángel para detenerlo. El ángel no se veía como los humanos. Llevaba una espada resplandeciente y su presencia era poderosa. El burro, con sus ojos abiertos por Dios, sí pudo verlo. Y aquí es donde la aventura realmente comienza. En medio del camino, de repente, el burro se detuvo. Delante de él, en un paso angosto, estaba el ángel del Señor con su espada desenvainada. Balaam no lo veía, pero el burro sí. Con miedo, el burro se desvió del camino y se metió en el campo. Balaam se enojó mucho. «¡Vamos, burro tonto!», gritó, y lo golpeó para que regresara al camino. Más adelante llegaron a un lugar entre dos muros de piedra. De nuevo, el ángel apareció, y el burro, temblando, se apretó contra un muro, aplastando el pie de Balaam sin querer. Balaam gritó de dolor y le pegó otra vez. El pobre burro no entendía por qué su amo no veía lo que él veía. Una tercera vez, en un lugar tan estrecho que no había a dónde ir, el ángel se paró delante del burro. Asustado, el burro se echó al suelo. Ya no podía avanzar. Balaam se puso furioso y comenzó a golpearlo con su vara. Fue entonces cuando sucedió algo increíble. El burro habló. «¿Qué te he hecho yo para que me golpees 3 veces?», dijo el burro con una voz clara. Balaam, sorprendido pero sin pensar demasiado, respondió como si fuera algo normal. «Te estás burlando de mí. Si tuviera una espada, te mataría». El burro contestó con calma. «¿Acaso no soy tu burro, el mismo que siempre has montado? ¿Alguna vez te he hecho esto antes?». Balaam reflexionó por un momento y dijo: «No». En ese instante, Dios abrió los ojos de Balaam y pudo ver al ángel del Señor delante de él, con su espada brillante. Cayó de rodillas, temblando. El ángel le dijo: «Yo fui quien se interpuso en tu camino, porque tu camino no es correcto ante Dios. Si el burro no se hubiera detenido, yo te habría matado, y a él lo habría dejado con vida». Balaam entendió de inmediato lo grave que había sido su error. Había ignorado las advertencias de Dios y había estado tan concentrado en las recompensas que no veía el peligro real. Avergonzado, le dijo al ángel: «He pecado.
no sabía que estabas delante de mí en el camino. Si no debo ir, regresaré ahora mismo». Pero el ángel le respondió: «Ve, pero di solo lo que yo te diga». Así que Balaam siguió su viaje, pero ahora con un corazón más humilde. Cuando llegó a donde estaba el rey Balac, éste lo recibió con alegría y lo llevó a lugares altos, desde donde podía ver al campamento de Israel. Balac esperaba que Balaam los maldijera como había pedido. Sin embargo, cada vez que Balaam abría la boca, en lugar de maldecir, bendecía al pueblo de Israel. Esto ocurrió no una, ni dos, sino 3 veces. Balac estaba furioso. «Te traje para que los maldijeras y solo los has bendecido», gritó. Pero Balaam respondió: «Solo puedo decir lo que Dios pone en mi boca». Finalmente, Balaam pronunció una profecía hermosa sobre Israel, diciendo que un rey poderoso saldría de ese pueblo. Era una promesa de lo que Dios haría muchos años después con la venida de Jesús. Balaam no se dejó comprar por oro ni por fama. Escogió obedecer a Dios, aunque eso significara perder el favor del rey. Después de aquel encuentro, Balaam regresó a su casa, sabiendo que había vivido algo sobrenatural. Nunca volvió a mirar a su burro de la misma manera. Lo trató con cariño, recordando que fue él quien lo salvó de la muerte y que Dios puede usar hasta los animales para hablarnos. El burro volvió a su rutina tranquila, pero en el cielo su historia quedó escrita para siempre, porque ese día Dios usó lo que parecía pequeño e insignificante para detener a un hombre y hacerle ver el camino correcto. Y gracias a eso, Balaam pudo ser parte de un momento importante en la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Israel siguió su camino, sin saber que un burro los había protegido, sin saber que Dios los cuidaba incluso cuando otros querían hacerles daño. Así es el poder de Dios. Siempre está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Esta historia nos enseña que debemos estar atentos a la voz de Dios y obedecerla, aunque no siempre entendamos todo. Nos recuerda que Dios cuida a su pueblo y que nada puede detener su plan. Y sobre todo, que Él puede usar a cualquiera, incluso a un burro, para hacer algo maravilloso. En la ciudad de Jericó, muy cerca del camino por donde pasaban muchos viajeros, vivía un hombre llamado Bartimeo. Aunque no podía ver, conocía cada piedra del suelo y cada sonido que el viento traía. Todos los días se sentaba junto al camino, con su manto sobre las piernas y una pequeña cesta a su lado, esperando que alguien le ofreciera una moneda o un poco de pan. Bartimeo era ciego desde hacía mucho tiempo, y aunque su mundo estaba envuelto en oscuridad, su corazón aún brillaba con esperanza. El sol de Jericó era fuerte y el polvo del camino se levantaba con cada paso de los que pasaban. Bartimeo escuchaba el bullicio de los mercaderes, los cascos de los burros y las risas de los niños que corrían cerca de él. Aunque no podía verlos, imaginaba sus rostros y sus ropas con los sonidos que hacían. Su mundo era distinto, pero no menos vivo. Su oído estaba afinado como el de un músico y podía reconocer a las personas por el tono de su voz. Y todos los días, Bartimeo se despertaba temprano, se sentaba en el mismo lugar y repetía su oración silenciosa a Dios: «Señor, si tú puedes, cambia mi vida algún día». Aunque muchos lo ignoraban o lo trataban mal por ser ciego, él no perdía la fe. Los días eran largos, pero en su corazón vivía el deseo de que algo maravilloso pudiera suceder. Y aunque no sabía cuándo, confiaba en que Dios lo escuchaba. Un día, el sonido del camino cambió. No era el bullicio normal de un día cualquiera.
Bartimeo notó que había más gente de lo usual, y todos hablaban emocionados. Escuchó el nombre de Jesús repetirse una y otra vez entre la multitud. Algunos decían que era un profeta, otros lo llamaban maestro, y muchos aseguraban que sanaba a los enfermos. Cuando Bartimeo oyó eso, su corazón comenzó a latir muy rápido. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Algunos a su alrededor intentaron callarlo, diciéndole que dejara de molestar, pero Bartimeo no se detuvo. Su voz se elevó por encima del murmullo, firme y llena de esperanza. Gritaba porque sabía que esa era su única oportunidad, porque creía, con todo su corazón, que Jesús podía ayudarlo. Jesús se detuvo. Entre toda la multitud, se volvió hacia donde estaba Bartimeo y dijo: «Llámenlo». Cuando el mensaje llegó a sus oídos, Bartimeo se levantó de un salto, dejando atrás su manto, su asiento y su tristeza. Su alma temblaba de emoción. Al fin, el momento por el que había orado cada mañana había llegado. Con la ayuda de quienes estaban cerca, Bartimeo se acercó a Jesús. Aunque no podía ver el rostro del Maestro, sentía su presencia tan cercana como el sol en su piel. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y Bartimeo, sin dudar, respondió: «Maestro, quiero ver». Fue una respuesta sencilla, pero cargada de todo lo que llevaba en su corazón. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». En ese mismo instante, como si una luz se encendiera en su interior, los ojos de Bartimeo se abrieron. Por primera vez pudo ver el cielo, las personas, los colores, el rostro bondadoso de Jesús. Todo lo que había sido oscuridad se transformó en un mundo lleno de luz y vida. Bartimeo no volvió a sentarse junto al camino. Ahora que podía ver, tenía una nueva vida por delante. Su corazón estaba lleno de gratitud, y en lugar de regresar a su antiguo lugar, decidió seguir a Jesús por el camino. Su fe, su valor al clamar y su esperanza inquebrantable lo habían llevado a vivir un milagro que jamás olvidaría. El momento más emocionante fue cuando la oscuridad de toda una vida desapareció en un instante. Bartimeo, que había vivido tantos años sin ver ni una sola estrella, pudo por fin mirar al cielo. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas al ver la luz del día, los rostros de las personas y, sobre todo, el rostro de aquel que lo había sanado. Jesús no solo le devolvió la vista, sino también la dignidad. Bartimeo ya no era el mendigo olvidado al borde del camino. Ahora era un seguidor del Mesías, alguien que había sido tocado por el poder y la misericordia de Dios. En ese momento su corazón se sintió más lleno que nunca y supo que su vida jamás volvería a ser igual. Los que antes lo mandaban callar, ahora lo miraban con asombro. Bartimeo no necesitó decir muchas palabras. Su rostro iluminado hablaba por él. La multitud que rodeaba a Jesús fue testigo de algo grandioso. Un hombre que había vivido en tinieblas ahora caminaba en la luz, gracias a su fe y a la compasión de Jesús. Desde aquel momento, Bartimeo siguió a Jesús por el camino, ya no como un mendigo, sino como un discípulo alegre y agradecido. Iba contando a todos lo que Dios había hecho en su vida. Sus pasos eran firmes, sus ojos curiosos exploraban cada rincón del mundo, y su voz ya no pedía ayuda, sino que daba gracias. Las personas que antes lo conocían como el ciego junto al camino, ahora lo veían diferente. Se acercaban a él, le hacían preguntas y escuchaban con atención su historia. Bartimeo se convirtió en testimonio viviente del poder de la fe.
de lo que sucede cuando uno no se rinde y clama al Señor con todo el corazón. Y así, Jericó no volvió a ser la misma. La historia de Bartimeo se extendió por muchos lugares. Su vida era la prueba de que Jesús escuchaba a quienes lo buscaban con sinceridad. Y cada vez que el sol brillaba sobre el camino, Bartimeo sonreía, recordando el día en que la luz llegó a sus ojos y a su alma. La historia de Bartimeo nos enseña que nunca debemos dejar de tener fe, incluso cuando parezca que nada va a cambiar. Aunque llevaba mucho tiempo en la oscuridad, él no perdió la esperanza. Cuando supo que Jesús pasaba cerca, clamó con fuerza y creyó que algo bueno podía suceder. Esa fe valiente fue la que le abrió los ojos. También aprendemos que Jesús siempre escucha a quienes lo buscan con sinceridad, aunque otros les digan que se callen. Bartimeo no se dejó detener por las personas que lo querían silenciar. Él sabía que Jesús podía hacer un milagro en su vida, y no dudó en buscarlo con todo su corazón. Y así como Bartimeo fue sanado, nosotros también podemos acercarnos a Jesús con nuestras necesidades, problemas y sueños. Si confiamos en Él, Jesús puede transformar nuestras vidas. A veces, la respuesta llega cuando menos lo esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto.